Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un placer asistir a la última clase del semestre. Hemos tenido un trabajo arduo. Desafortunadamente, el día jueves anterior no teníamos prevista la marcha, o el desfile más bien, como Día de la Autonomía Universitaria. De todos modos, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para ver hasta dónde llegamos la tarde del día de hoy en el trabajo que vamos a hacer. Entonces, de hecho, sí, vamos a estudiar inicialmente este nuevo tema que se llama flujo máximo. Flujo máximo. Y para qué tipo de problemas pueden resolverse con esta metodología que vamos a estudiar, que se llama la metodología Ford-Fulkerson. Son dos personas, dos matemáticos, que han creado aproximadamente por los finales de los 60 este algoritmo para resolver problemas de flujo máximo. Evidentemente, un problema como el que estamos viendo en este momento no representa mayor dificultad, inclusive lo podemos hacer intuitivamente, pero cuando la red ya es más grande, entonces definitivamente hay que aplicar un algoritmo, y este algoritmo Ford-Fulkerson, si el tiempo nos permite, voy a mostrarles el programa que puede resolverles este problema, porque es matemático. Bien, ¿de qué se trata el problema de flujo máximo? Entonces, en el primer problema que les había comentado, o que les había pedido que estudie, ¿sí? Resulta de que existe una red de tuberías que pertenecen a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que van a diferentes puntos de bombeo. Y desde Camino tengo que bombear crudo petróleo hasta la refinería Gualberto Villarroel, que está en el nodo E. Cada una de estas tuberías, ¿sí?, tiene diferentes capacidades de envío o de bombeo, por decirles 30.000 litros por hora, 50.000 litros por hora, 10.000 litros por hora, 20.000 litros por hora, etc. Simplemente son números para facilitar. Entonces, lo que tengo que ver es cuál será la capacidad de flujo desde el punto A hasta el punto E en función de estas capacidades de tuberías. Ese puede ser el planteamiento que vamos a resolver ahora en la clase. Pero también sí puede haber otro planteamiento, como es la temática, y está dentro de los ejercicios que ustedes van a resolver para presentarse para el examen, es de que estos, sí, aquí podría ser un punto de generación, ¿sí? Y lo que queremos saber, y este es una mina de consumo, que es el ejemplo en que está, ¿no? Entonces, existe una red, ¿sí?, de cables, ¿sí?, de transmisión eléctrica medido en potencia. Por decirles aquí 3 MVAs, 2 MVAs, 3 MVAs, 5 MVAs, que constituye la red, el sistema interconector nacional. Entonces, para salir de un punto A y obtener electricidad para esa potencia en el punto E, yo necesito saber cuál será la capacidad máxima de transporte. Entonces, este es un problema netamente de ingeniería y que, por supuesto, el ingeniero de sistemas tiene que tener la capacidad suficiente como para poder plantearlo y resolverlo. Este es un estilo. Evidentemente, este es un programa lineal, pero en definitiva, sí, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el algoritmo Ford-Fulkerson. ¿En qué consiste este algoritmo Ford-Fulkerson? Inicialmente, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el punto A, ¿sí? También se llama algoritmo del etiquetado, ¿sí? Y redireccionamiento. Bien, y justamente ese nombre del etiquetado es el que nos va a permitir comprender. Entonces, aquí en el punto A siempre va a existir, ¿sí?, una etiqueta. Hay una etiqueta. Voy a tratar de decir lo más grande posible. Y vamos a definir, ¿sí?, en el primer espacio, porque va a tener dos espacios. En el primer espacio
en la cantidad que viene del, en este caso, la cantidad podría ser infinita, pero no viene de ningún lado, ¿sí? No viene de ningún lado. Bueno, ahora me ubico en el punto A. Como todos ya han estudiado, entonces me va a ser mucho más fácil la tarea para poder explicarles. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos ubicamos en el punto A, ¿sí? Y vamos a seguir, tenemos tres rutas a seguir. La ruta AB, la ruta AB, perdón, el tramo AB, el tramo AD, el tramo AC. Esos son los tramos y cada uno de estos tramos tiene una capacidad diferente, 6, 3, 5. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el mayor tramo, el tramo mayor posible. Entonces para la primera ruta voy a colocar acá, y esto van a tener que ir copiando rápidamente. Fíjense que ya les he enviado el documento esta mañana y además ya les envié la anterior clase. Entonces, por favor no me pidan fotografiar cada momento porque pierdo preciosos minutos y el tiempo que tenemos en esta clase es muy escaso. Entonces la ruta que vamos a tomar va a ser el tramo AB. ¿Por qué razón? Porque 6 es mayor que 5 y mayor que 3. Entonces tomamos el mayor valor. Ubicados en el nodo B, ¿sí? Tenemos las siguientes alternativas. Podemos transitar por la ruta BE o por la ruta BD. ¿Cuál es la ruta que tiene mayor valor? 3. Por lo tanto, entonces tomamos el tramo BE. Si yo mismo me estoy confundiendo en este momento. Una es la ruta es ABBE y hemos llegado al punto final. Una vez que se ha llegado a este punto, entonces lo que tenemos que establecer, si gustan, podemos hacer el etiquetado. ¿Y el etiquetado en qué consiste? Simplemente es colocar aquí una etiquetita de la siguiente manera. Indicamos en primer lugar cuánto vamos a transportar. 6 en este caso, ¿no? 6. ¿A partir de qué nodo? Del nodo A. Del nodo A. Muy bien. Y luego nos ubicamos, ¿sí? en el siguiente tramo, cuya nodo de finalización es el nodo E. Y en este nodo voy a etiquetar, ¿sí? Voy a borrar eso de refinería, porque ocupa mucho espacio, y acá coloco, ¿cierto? ¿Cuánto estoy transportando? 3 se puede transportar y además proviene del nodo B. Muy bien, hasta aquí. Con esta información, entonces, de esta ruta, lo que tengo que encontrar ahora es el mínimo valor de las capacidades, el mínimo valor de todos los X sub Y sub J. Lo que significa que tengo que colocar 6, ¿sí? Que es lo máximo, el valor que puede transportar el tramo AB y lo que puede transportar el tramo BE, que es simplemente 3. Y como dice que es determinar el menor valor, entonces el menor valor de estos es 3. ¿De acuerdo? Este 3 voy a colocar aquí encimita. Se constituye en el primer K1, en el primer valor que voy sumando a la capacidad de transporte. Entonces, para nosotros K sub 1 va a ser igual a 3. K sub 1 va a ser igual a 3. Hay una llamada, no sé. ¿Qué problema? ¿Qué dificultad más grande realmente? Muy bien. Entonces, como ya sabemos que K sub 1 es igual a 3, entonces tenemos que hacer las restas correspondientes en las capacidades de los tramos. Es decir, tomamos inicialmente el tramo AB. El tramo AB y a continuación el tramo BA. El tramo BA. Y tenemos que empezar con estas restas, ¿Cuáles son estas restas? ¿Cuál es la capacidad de transporte del tramo AB? 6. Menos, ¿sí? K sub 1, el menor valor, que en este caso es 3.
Y de vuelta, aquí estamos de vuelta, es BA, BA. Entonces, ¿con cuánto está empezando aquí? Es con un 0. Y en este caso lo que tenemos que hacer es sumar el K sub 1. Por lo tanto, este resultado el primer resultado es igual a 3 y el segundo resultado es igual a 3. Lo que significa que este 6 que había inicialmente acá lo tacho, ¿sí? Y aparece ahora solamente de disponibilidad 3 nada más, y de vuelta también 3. ¿Por qué se hace la vuelta? Porque puede haber un loop. Y evidentemente en algunos problemas existe este loop. Bien, entonces, ahora continúo. Ya he analizado el tramo AB. Ahora analizo el tramo BE. En el tramo BE, sí, va a ser igual a ¿cuánto? A 3, que es el valor. Y aquí tengo que restar 3, que es K sub 1, 3. Por lo tanto, 3 menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, ese valor acá, este 3, desaparece y aquí aparece el valor de 0. Y en este otro lado, en el tramo EB, es el tramo de retorno, empezamos con 0 y sumamos 3. Sumamos 3. Y el resultado es igual a 3. Por lo tanto, acá en la vuelta existe 3, disponibilidad de 3. Pero resulta que aquí sí aparece que el resultado de la diferencia 3 menos 3 es 0. Eso significa que el tramo BE se ha colmatado, es decir, ya no tiene capacidad de transporte, ya no podemos bombear más por ese tramo porque ya está colmatado. Entonces, esta es la primera iteración. Como sé que ustedes tienen esto en el borrador, entonces voy a pasar a analizar la siguiente ruta. Y por lo tanto voy a borrar. Ya tengo anotado que K sub 1 es igual a 3. Y ustedes tienen también en el texto, así que por favor, hoy nos vamos a evitar de fotografiar por la necesidad de hacer las cosas un poquitito más rápido. Bien. Es un problema muy especial, ¿no? Especialmente para el profesor, porque dispongo de un espacio muy pequeñito, ¿no? Para hacer, no tengo los pizarrones que tenemos en las aulas en la universidad que nos permiten explayarnos. Bien. Ahora, nuevamente ubico acá, en el nodo de inicio, y vuelvo a analizar, ¿sí? Las alternativas de la ruta 2. Hemos analizado la ruta 1, ahora vamos a analizar la ruta 2. La ruta 2. ¿Cuáles van a ser los tramos de la ruta 2? Para ello analizamos. Tenemos la alternativa y además todavía tenemos capacidad de 3, ¿no? El tramo AB, que tiene una capacidad de transporte de 3. El tramo AD, que tiene una capacidad de 3, y el tramo AC, que tiene una capacidad de 5. Entonces, si analizamos entre los tres, ¿cuál tiene el mayor valor? El tramo AC, por supuesto. Entonces, el tramo que escogemos es el tramo AC. El tramo AC. El tramo AC. ¿Por qué razón? Porque el tramo AB y el tramo AD son menores a 5. 3 y 3 son menores que 5. Muy bien. Ya tenemos entonces el primer tramo de la segunda ruta. Ahora pasamos, nos ubicamos en el nodo C, que es el nodo de terminación del tramo AC. Tengo dos alternativas, de seguir el tramo CD o el tramo CF. Pero resulta que entre 2 y 1, 2 es mayor que 1, por lo tanto priorizamos el tramo CF. Priorizamos el tramo CF. Muy bien. Pero no hemos llegado todavía al nodo final. Estamos ahora en el nodo F, que es el nodo final, ¿sí?, del tramo CF. En este caso, solamente tenemos la posibilidad de seguir el tramo FE para llegar a la meta. FE. Muy bien. Ya tenemos estos valores. Ahora vamos a etiquetar. Es decir, aquí, como la ruta 2 tiene el primer tramo AC como parte constituyente, entonces, ahora indicamos que estamos viniendo con 5 unidades de capacidad, ¿cierto?, del tramo A. Tramo A. Ahora, del tramo A,
del tramo, del nodo C al nodo F, ¿sí? Que es parte de la ruta CF, entonces etiquetamos. Etiquetamos, un poquito más abajo voy a poner. No hay problema del dibujo, ¿no? Aquí está la etiqueta. Ahí está la etiqueta. No hay nadie más solicitando ingreso, todos están. Muy bien. Entonces, ahora vamos a traer 2 unidades, pueden incluir 2 unidades en este tramo, provenientes del nodo C. Bien. Pero ahora, sí, resulta que en la nueva etiqueta, en el nodo E, va a ser la siguiente. En el nodo E, dice, va a ser el tramo es FE, por lo tanto podemos bombear, ¿sí? Pueden fluir 5 unidades, ¿sí? De este F. Muy bien. Ya están etiquetadas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación simplemente es determinar el mínimo valor de X sub Y sub J. Y esos valores van a ser, para el tramo A, AC son 5, para el tramo CF son 2, y para el tramo FE son 5. Entonces, ¿cuál es el menor valor? El menor valor es 2. Este menor valor se constituye en caso 2. Caso 2, que se tiene que sumar. Por lo tanto, acá coloco el resultado del segundo tramo, que es igual a 2. Muy bien. Una vez que ya hemos concluido la ruta número 2, empezamos a evaluar en los tramos, ¿no? En el primer tramo va a ser el tramo AC. Y el de vuelta va a ser el tramo CA. Entonces, en el tramo AC, sí, el valor que disponemos son 5 unidades. 5 unidades. Menos K sub 2, que es igual a 2. Y en el tramo de vuelta, que es CA, entonces va a ser igual a 0 más 2. 0 más 2. Como resultado de esta apreciación, 5 menos 2 es 3 y 0 más 2 es igual a 2. Por lo tanto, en el inicio del tramo AC, esto ya se elimina, quedan simplemente 3 unidades. Aquí 3 unidades. Y de vuelta quedan 2 unidades. 2 unidades, ¿verdad? Muy bien, ahora analizamos lo que va a pasar en el siguiente tramo. En el tramo CF. En el tramo CF y en el de vuelta. Que va a ser FC. En el primer caso, en el tramo CF, que es este de acá, son 2 unidades. Y aquí de vuelta es 0. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer en el primer caso es restar K sub 2 es igual a 2 y aquí sumar 2. El resultado de esto es igual a 2 menos 2 es igual a 0 y 0 más 2 es igual a 2. Por lo tanto, este valor que estaba acá, ¿sí? Resulta que 2 menos 2 es 0 y 0 más 2 es 2. Bien. Ahora vamos a analizar el tercer tramo, que es FE. Analizamos el tramo FE. Y el de vuelta, que es F. Por lo tanto, FE sí, tiene una capacidad de flujo de 5. Y de vuelta sabemos que es igual a 0. Entonces ahora tengo que restar 2 unidades y sumar 2 unidades. Consiguientemente, 5 menos 2 es igual a 3 y 0 más 2 es igual a 2. Por lo tanto, este 5 deja de existir y por lo tanto ahora son 3 capacidades de flujo restante y de este otro lado de vuelta son 2. Muy bien. Pero resulta que este valor de acá es 0, como ustedes habrán podido ver. Eso significa que el tramo CF se ha colmatado. El tramo CF se ha colmatado y por lo tanto colocamos una doble rayita indicando que ya no puedo fluir nada por ese tramo.
Muy bien, voy a, hasta acá, ustedes tienen exactamente igual en el texto, pero a partir de ahora quiero variar un poquito el programa porque tenemos que obtener los mismos resultados. Entonces, voy a borrar los resultados de la segunda ruta. Tienen que ir tomando apuntes rápidamente, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos a analizar la ruta 3. La ruta 3. La ruta 3. La ruta 3. Muy bien. Y vamos a ver que nos ubicamos nuevamente en el nodo de origen. Y empezamos a ver. Fíjense, aquí hay triple empate. ¿Por qué? Porque el tramo AB tiene la capacidad de flujo de 3. El tramo AD tiene una capacidad virgen aún de 3. Como el tramo AC tiene una capacidad de flujo igual a 3. Hay un triple empate. ¿Por dónde vamos a desempatar? Ahora sí voy a cambiar un poquito la metodología o el resultado, el camino, ¿sí? Que está en el texto. Voy a tomar, sí, como hay un empate, voy a tomar el tramo AC. ¿De acuerdo? El tramo AC. O podría tomar el tramo AB, no sé. A ver, vamos a ver. Voy a pedir a una persona que me dé un número entre el 1 al 3. ¿Alguien? 2. 2, muy bien. Voy a tomar el tramo 2. Este es el 1, el 2. Entonces voy a tomar el tramo 2. Como hay triple empate, es indiferente salir por cualquier tramo. Entonces tomo inicialmente el tramo AD. El tramo AD. Coma. Una vez que estoy en D, sí, tengo dos posibilidades. ¿Qué problema? Estamos siguiendo exactamente lo que está en el texto. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen, el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? Y aquí, una vez que nos hemos ubicado en el nodo D, entonces tenemos dos alternativas, seguir el tramo DE o seguir el tramo DF. Pero 9 es mayor que 7, entonces tiene dominio. Por lo tanto, voy a seguir el tramo DF. Voy a seguir el tramo DF. Y luego ya estoy en el nodo F. Pero el nodo F no es el nodo de terminación. Por lo tanto, ahora estoy obligado a tomar el tramo FE. FE. Y he llegado ya al punto. Bien. Ahora lo que tengo que hacer es etiquetar. Como el primer tramo es AD, entonces aquí tengo que colocar una etiqueta. Aquí voy a colocar una etiqueta. Y esa etiqueta va a ser la cantidad que puedo transportar de A a D, que son 3. Y que vienen del nodo A, que provienen del nodo A. Luego tengo que pasar al nodo F, ¿sí? Y voy a construir una segunda etiqueta. ¿Qué dice? ¿Cuánto puedo transportar? Puedo transportar 9 del nodo D. Puedo transportar 9 unidades del nodo D. Y finalmente llego al nodo F. Y en el nodo F, ¿qué dice? ¿Cuánto puedo transportar? 3 unidades puedo transportar, no hay más, ¿no? Es 3 del nodo F. 3 del nodo F, no puedo transportar más. Ahí está, y he llegado al nodo E. Muy bien, ahora lo que tenemos que determinar, sí, tiene que ser el mínimo valor de la cantidad que se va a transportar X y su J. En el tramo AD se van a transportar 3 unidades. En el tramo DF se pueden transportar 9 unidades y en el tramo FE se pueden transportar 3 unidades. No es el tramo, bueno, no es igual que lo que está en el texto, pero no importa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el menor valor de todos ellos? Es 3, ¿de acuerdo? Ahí está 3. Por lo tanto, ese 3 se va a constituir ahora en K sub 3. Va a ser igual a K sub 3. Por lo tanto, K sub 3, aquí anoto. Aquí se está bien, se ve. K sub 3 es igual a 3. Son 3 unidades. Muy bien. Entonces, ahora empiezo a ya he etiquetado y ahora empiezo a analizar los tramos.
El primer tramo es el tramo AD. Y el de vuelta va a ser el tramo DA. ¿Cuál es la capacidad de flujo del tramo AD? Es 3, son 3 unidades. Y ahora este 3 tengo que restarle las 3 unidades, que es el valor del caso 3. Y de vuelta, para el tramo DA, de vuelta, el de DA, es 0 acá, pero tengo que sumarle 3. Por lo tanto, el resultado es 0 en el primer caso y en el segundo caso es 3. Por lo tanto, en este tramo, anulo este 3 y aquí se constituye en 0 y aquí 3. Y aquí 3. Bien. Ahora, voy a analizar el siguiente tramo, que es el DF. El tramo DF. El tramo DF. Y el tramo DF es, la capacidad de transporte es 9, pero tengo que restarle 3. Tengo que restarle 3. El resultado, por supuesto, que es igual a 6. Y en el tramo de vuelta, FD va a ser igual a 0 y tengo que sumarle a 3. Por lo tanto, el resultado es igual a 3. Por lo tanto, este 9 se anula. Aquí termina siendo 6 y aquí termina siendo 3. Y ahora analizo el último tramo, que es el tramo FE. El tramo FE. Y en el tramo FE, sí, existe la posibilidad todavía de transportar 3 unidades. Pero en este caso tengo que restar el mínimo valor, que es igual a 3. Y por lo tanto, este valor es igual a 0. Y en el tramo de vuelta, que es el tramo EF, el resultado empezamos con 2. Aquí está 2, ¿no? Ahí están 2. Y ahora tengo que sumarle 3. El resultado es igual a 5. Por lo tanto, este 2 se convierte en 5. Y este 3 de acá se convierte en, este 3 se va a convertir ahora en 0. Resulta que ahora empezamos a analizar que aquí hay 2 ceros, en el tramo AD y en el tramo FE. Entonces, en el tramo AD, este es el tramo AD, es 0. Por lo tanto, eso significa que este tramo se ha colmatado. Pero al mismo tiempo que ese tramo se ha colmatado, también se ha colmatado el tramo FE, este tramo de acá. Se ha colmatado. Significa que ya no puede haber mayor capacidad de transporte en esos tramos. Bien. Tomen nota, por favor. Tomen nota, porque voy a tener que borrar. Ahora me encuentro nuevamente en el punto origen, en A. ¿Y cuántas alternativas tengo para seguir? Puedo seguir la alternativa AB o puedo seguir la alternativa AC. Y miren qué cosa más interesante, porque en ambos casos es 3 y 3. Por lo tanto, puedo tomar alternativamente cualquier de los tramos. Voy a borrar. Sí, voy a borrar. Si esto tal vez no está en el texto, entonces vayan anotando. Continúo. Vamos a trabajar ahora con la ruta 4. Con la ruta 4. Ahora trabajamos con la ruta 4. Con la ruta 4. Pero en la ruta 4 acabamos de ver que hay un empate. Entonces vamos a desempatar alternativamente por 1, 2. Voy a tomar la alternativa 1. ¿De acuerdo? La alternativa 1, que va a ser el tramo AB. El tramo AB. El tramo AB. Luego, una vez que estoy en B, la única alternativa que tengo para seguir es el tramo BD. No hay más. BD. No hay más. BD. Estando en el punto D, tengo 2 alternativas. Seguir el tramo DE o seguir el tramo DF. Si sigo el tramo DF, entonces tiene 6 unidades de transporte disponibles. Pero el tramo DE es 7 y aquí tengo que tomar el mayor tramo. 7 es mayor que 6, por lo tanto, tomo el tramo DE y llego al punto de finalización del bombeo. Bien. Ahora lo que voy a hacer es etiquetar. Muy bien. Empiezo. Voy a tomar la ruta AB. Esta es la ruta AB y voy a colocar aquí encima la nueva etiqueta. Voy a poder transportar
3 unidades de este A. Acabo de completar el primer tramo. Ahora vamos al tramo BD. En el tramo BD, aquí te voy a tener que construir otra etiquetita, y tengo que indicar que puedo transportar 2 BD, 2 unidades desde el nodo B, 2 unidades del nodo B. Y finalmente, sí, voy a construir una nueva etiqueta en el nodo E, una nueva etiqueta en el nodo E. Puedo transportar 7 unidades desde el nodo D. Muy bien, ahora paso a determinar el mínimo valor de todos los X sub Y sub J que están involucradas en los tramos. Y empezamos a ver, en el primer tramo, que es AB, puedo transportar 3 unidades. En el tramo BD, sí puedo transportar 2 unidades. Y en el tramo DE puedo transportar 7 unidades. 7 unidades. En otras palabras, ustedes pueden sacar de las etiquetas estos primeros valores, ¿sí? 7, 2 y 3. Muy bien. El menor valor de los 3, por supuesto que es 2. Y eso significa, ¿sí? Significa que K sub 3 ahora, que 2 constituye K sub 4. Es la capacidad. Sí, me van a disculpar, están trabajando en la casa. Muy al lado. Muy bien. Ya tenemos este valor, que es K sub 4. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es evaluar cada uno de los tramos. Evaluemos el tramo AB. Y posteriormente, el tramo de retorno BA. Esto es análisis se hace cuando pueden haber loops. En este caso no hay loop. Por eso análisis. Entonces, el tramo AB, tiene disponibles 3 unidades en el tubo, Y el tramo BA tiene 3 unidades también. 3 unidades. En el primer caso, en el tramo AB se resta, ¿no? Se resta ¿cuánto? 2 unidades y en el siguiente caso se suman 2 unidades. Por lo tanto, este resultado 3 menos 1 es igual a 1 y 3 más 2 es igual a 5. Es igual a 5. Llegan tarde, pues ese es el problema, ¿no? O sea, ya no te escapo un poco mi voluntad porque tengo que dedicarme a explicar, más que controlarles el ingreso. Ahora bien, en el tramo AB, sí, ahora este 3 se convierte en 2, perdón, en 1, porque 2 van a fluir. Y este 3 se convierte en 5. Bien, ahora voy a analizar el tramo BD y el tramo de vuelta que es DB. El tramo de vuelta que es DB. El resultado de esto, BD, DB, que es este que acá. ¿Cuánto puedo transportar? 2. Y de vuelta, 0. ¿Sí? Porque todavía no hay nada acá, simplemente es la capacidad de transporte en ese sentido. Aquí tengo que restarle el caso 4, que es 2, y sumarle en el tramo de vuelta 2. Por lo tanto, el resultado en el primer caso es 0 y en el siguiente caso es igual a 2. Entonces, ahora interpreto en el tramo BD, en este tramo BD. Este 2 deja de funcionar y aquí se convierte en 0. Y aquí de vuelta coloco 2. Muy bien. Ahora analizo el tramo DE. Analizo el tramo DE. Tramo DE y el de vuelta que es ED. Muy bien. En el primer caso me fijo en el tramo DE. ¿Cuánto puedo bombear? ¿Cuánto puedo transportar? 7 unidades. Y de vuelta, como está acá, es 0. 0. ¿Cuánto tengo que sumarle? Tengo que restar al tramo DE, tengo que restarle 2. ¿Y cuánto tengo que sumarle al tramo ED? Tengo que sumarle 2. Por lo tanto, el resultado es 7 menos 2, esto es igual a 5, y 0 más 2 es 2.
Por lo tanto, es decir, que deja de funcionar, lo tacho, y aquí es igual a 5, y de vuelta es igual a 2. Muy bien, ya tengo. Entonces, pero fíjense, aquí aparece un valor que es 0. Eso significa que el tramo BD se ha colmatado. ¿Cuál es el tramo BD? Es este de acá, BD. Y en este caso, ese tramo se colmata. Es decir, ya no puedo transportar. Lo que significa que para la ruta 5, ¿sí? Copien por favor. Para la ruta 5, y ustedes van copiando, les explico. Para la ruta 5 solamente tengo posibilidad de seguir este tramo de acá. Porque fíjense, ¿para qué voy a hacer este tramo si sé que ya no hay, que desde el nodo B ya está colmatado? No puedo seguir la ruta AD porque ya está colmatada. Entonces, el único tramo que puedo seguir es el tramo AC. Y la única posibilidad que tengo después de estar en el nodo C es seguir el tramo CD y ya no tengo posibilidad ni de volver acá, ¿no? Tengo que seguir allá necesariamente en el tramo DE. Entonces, la ruta 5, voy a borrar esto, va a estar constituida por los siguientes tramos. Va a estar constituido por los siguientes tramos. Ruta 5. Tramo obligado AC, CD y tramo DE, porque no hay otra posibilidad. Entonces, ahora sí, lo que tengo que hacer es etiquetar. Voy a etiquetar. El tramo AC, la nueva etiqueta va a ser igual a... Creo que sí se ve todavía, ¿no? Sí, se ve. Entonces va a ser, la capacidad de transporte es 3 de A. 3 de A. 3 de es el nodo A. Luego paso al nodo D, que es acá. Y voy a etiquetar. Aquí sí te voy a etiquetar, ¿ya? Porque está muy abajo. En el otro ya va a ser muy difícil de ver. Ahí está. ¿Cuánto puedo transportar? 1 solamente. 1 del tramo C. El tramo C. Y en el tramo DE construyo una nueva etiqueta. Y esa etiqueta va a ser 5, que todavía es la capacidad de transporte que tengo. 5 desde el nodo D. Muy bien. Una vez que sea etiquetado, entonces paso a determinar el menor valor. El menor valor de los X sub J. En este caso va a ser en el tramo AC. Tengo 3 unidades que puedo todavía ofrecer como transporte. En el tramo CB solamente puedo ofrecer una unidad de transporte, y del nodo D al nodo E puedo ofrecer aún 5. El mínimo valor de todos estos, como ustedes verán, es igual a 1, que se constituye en K sub 5. Ese valor lo voy a sumar acá, K sub 5. K sub 5, que es igual a